Hola, mi nombre es Yurixi Balboa Ocio, soy del grupo 201 y este es mi segundo video del proyecto transversal. Y como el primer video hablamos de qué es química, en este segundo video voy a abordar un tema de química y yo escogí el tema de los átomos. Así que vamos a empezar hablando un poco sobre qué es el átomo. Por ejemplo, la palabra átomo proviene del griego antiguo, átomon, sin división, y fue acuñada por los primeros filósofos en teorizar sobre la composición de las cosas, es decir, las partículas elementales del universo. Desde ese entonces, con el surgimiento de los modelos atómicos, la forma de imaginar lo ha variado enormemente a medida de que un modelo atómico sucedía al anterior a través de los siglos, hasta llegar al que manejamos hoy en día. Los átomos tienen las propiedades del elemento químico que componen, y a su vez los elementos están organizados y clasificados según sus números atómicos, configuración electrónica y propiedades químicas de la tabla periódica de los elementos. Un mismo elemento químico puede estar compuesto por distintos átomos de la misma clase, es decir, con un mismo número atómico, número de protones que tiene cada átomo en el elemento, aunque sus masas atómicas sean distintas. Por ejemplo, existen distintos átomos de un mismo elemento que diferencian en su número de neutrones y llamados isótopos. En un caso representativo son los isótopos de los elementos de carbono. Entonces, cada átomo pertenece al mismo elemento químico o no, dependiendo de su número de protones. Por lo que los átomos con el mismo número de protones pertenecen al mismo electrón. Los átomos están compuestos por un núcleo o varios electrones que tienen carga negativa alrededor de él. El núcleo está compuesto por partículas llamadas protones y neutrones. Los protones tienen carga positiva y los neutrones son neutros. Al conjunto de protones y neutrones se les llama nucleones. Los protones y electrones se atraen entre sí por la fuerza electromagnética, que es la interacción que presentan las partículas cargadas con campos eléctricos y magnéticos, mientras que los protones y neutrones se atraen entre sí por la fuerza nuclear, fuerza que experimentan ópticamente partículas las que componen el núcleo atómico. Los átomos pueden combinarse entre sí para formar enlaces químicos, lo que ocurre cuando comparten de una u otra forma sus electrones. Los enlaces químicos pueden ser covalentes, iónicos y metálicos, lo que origina compuestos moleculares covalentes, redes iónicas y compuestos metálicos. Aunque es importante aclarar que ningún enlace químico es absolutamente covalente o iónico. De esta forma, los átomos pueden combinarse para formar moléculas sencillas como el agua, así como para formar macromoléculas complejas como proteínas, ADN y ARN. Si bien los átomos se distinguen entre sí gracias a la configuración de sus partículas, también es cierto que todos los átomos de un mismo elemento son exactamente idénticos. Los átomos de hidrógeno en el Sol son los mismos que los que componen nuestro cuerpo, y así entre más cosas. ¿Qué son los modelos atómicos? A los modelos atómicos se les conoce como modelos atómicos a las distintas representaciones gráficas de las estructuras y funcionamiento de los átomos. Los modelos atómicos han sido desarrollados a lo largo de la historia de la humanidad, a partir de las ideas que en cada época manejaban respecto a la composición de la materia. Por ejemplo, el primer átomo que encontramos es el modelo atómico de Dalton, 1803 después de Cristo. Es el primer modelo atómico con base a las ciencias científicas. Nació en el seno de la química, propuesto por John Dalton. De sus postulados atómicos, sostenía que todos estaban hechos de átomos individuales e indestructibles, incluso mediante reacciones químicas. Después encontramos el modelo atómico de Lewis, 1902 después de Cristo, también llamado modelo del átomo cúbico. En este modelo, Lewis proponía la estructura de los átomos distribuidos en forma de un cubo, en cuyos 8 vértices se hallaban los electrones. Esto permitió avanzar en el estudio de las valencias atómicas y los enlaces químicos, sobre todo luego de su actualización por parte de Irving Lawin en 1919, donde eso se planteó el átomo del octeto cúbico. Estos estudios fueron la base de lo que se conoce hoy como el diagrama de Lewis, herramienta muy útil para explicar en qué enlace está el covalente. Después encontramos el modelo atómico
de Thomson, 1904 después de Cristo, propuesto por J. J. Thomson, que fue el descubridor del electrón en 1897. Este modelo es previo al descubrimiento de los protones y neutrones, por lo que asumía que los átomos estaban compuestos por una esfera de carga positiva y los electrones de carga negativa estaban incrustados en ella como las pasas en un pudín. Dicha metáfora se le otorgó por el modelo Epito de el Brownian. Después encontramos al modelo atómico de Rutherford 1911 después de Cristo. Ernest Rutherford realizó una serie de experimentos en 1911 a partir de las láminas de oro. En esos experimentos determinó que el átomo está compuesto por un núcleo atómico de carga positiva, donde se centra la mayor parte de su masa, y los electrones que giran libremente alrededor de este núcleo. En este modelo se propone por primera la existencia del núcleo atómico. Después encontramos uno de los últimos modelos atómicos, que es el de Bohr, 1913 después de Cristo. Este modelo inició en el mundo de la física a los postulados cuánticos, por lo que se considera una transición entre la mecánica clásica y la cuántica. El físico danés Niels Bohr propuso este modelo para explicar cómo podrían los electrones tener órbitas estables o niveles energéticos estables, rodeado del núcleo. Además explica por qué los átomos tienen espectros de emisión característicos. Y te preguntarías, ¿qué es un núcleo? ¿Y qué es una órbita atómica? Te voy a intentar explicar un poco de esto. El núcleo, alrededor de 999.94% de la masa de un átomo, está concentrada en el núcleo, donde están los protones y los neutrones, que es su conjunto llamado nucleones, unidos por las fuerzas nucleares fuertes, lo cual impide que los protones se repelan entre sí al poseer una misma carga eléctrica. Y las órbitas atómicos, un orbital describe una región del espacio que rodea el núcleo atómico, en la que la probabilidad de encontrar un electrón es muy alta. Estas regiones tienen diferentes formas que son obtenidas como resultado de resolver la ecuación estacionaria de Schrödinger. Ernst Schrödinger fue un científico austríaco que desarrolló en 1925 esta ecuación para calcular la evolución de unas partículas subatómicas, como por ejemplo los electrones. Eso fue todo de este video, espero que les haya gustado y sobre todo me hayan entendido. Y bye.